Dios le bendiga, hermanos amados. En esta hora vamos a compartir un video enseñando bajo el tema de la oración, que es un tema muy, pero muy importante en la vida del creyente. Y yo sé que será de mucha edificación porque la mayoría de las personas, a pesar de ser cristianos, no saben la importancia en sí de la oración, y muchos de ellos no tienen conocimiento de cómo orar para que su oración sea efectiva, para que su oración el Señor la reciba y la conteste. Hay puntos claves en la oración que la mayoría de los cristianos ignoran, y en esta enseñanza pues vamos a tratar esos puntos básicos. Vamos a empezar con la base bíblica del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, su versículo 1 en adelante. Aquí vemos, dicen así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vemos que los discípulos de Jesús veían la vida de oración que llevaba Jesús y las manifestaciones que él hacía. Entonces ellos tuvieron curiosidad por saber, porque el Señor lo enseñara a orar, para ellos ser efectivo, así como el maestro era efectivo en todo lo que hacía. Y el Señor le dijo: cuando oréis, y le citó la oración ya mencionada. Pero ¿qué sucede? Eso es un patrón de oración. No es para que usted recite ese Padre Nuestro como hacen ciertas religiones por ahí, que lo repiten y lo repiten. Orar no es repetir, no es usar vanas repeticiones. Orar es hablar con Dios. Entonces, un punto importante del por qué como cristianos debemos orar, lo principal es que Dios no hace nada si nosotros no clamamos. Dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor no va a responder a tu queja, el Señor no va a responder a tu problema, el Señor no va a responder a la situación en la que tú estés viviendo. El Señor va a responder a su oración, porque eso fue lo que Él dejó establecido en su palabra. Pedid y se os dará, buscad y os hallaré. O sea, no creas que porque tú seas cristiano el Señor te va a dar las cosas así por simple y llanamente porque tú eres cristiano. Si no oramos, si no tenemos una vida disciplinada de oración delante del Señor, pues miren, nos van a profetizar muchas cosas en las iglesias y no vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque el Señor no bendice vagos espirituales. Nosotros tenemos que tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque por medio de la oración es que el Señor responde. Por medio de la oración nosotros hacemos contacto con Él. Orar es hablar. Y cuando usted tiene contacto con Dios, usted habla con Dios continuamente, usted siente su presencia, lo de Dios se le pega, como dicen por ahí, la sabiduría de Dios, la fe de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios viene sobre usted cuando usted lleva una vida disciplinada de oración. ¿Qué es orar profundamente? ¿O qué es la oración en sí? Bueno, orar
es hablar con Dios, pero hablar con Dios ¿cómo? La oración es ciencia. Los que estudian saben que la ciencia es conocimiento. ¿Y qué conocimiento? ¿En qué sentido? Conocimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, que todo lo que se haga, se vaya a hablar, se haga conforme a la palabra. O sea, si usted va a orar, orar es hablar con Dios, lo ideal sería que usted ore conforme a lo que dice la palabra, porque el Señor solamente tiene compromiso con la palabra que Él escribió y conforme a su propósito. Por eso es tan importante que la oración vaya alimentada de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando usted más conoce la palabra, por eso yo siempre exhorto a que lean la palabra, porque la palabra es que dice cómo se hacen las cosas, qué Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, volvemos a la cita donde leímos en Lucas, capítulo 11, versículo 1, cuando el Señor le dice, cuando oréis, decid de esta forma, dice el versículo 2, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vemos aquí en el Padre Nuestro completo que eso es un patrón de oración, está dividido por lo menos en 7 puntos esenciales. Los que son conocedores de la palabra saben que el 7 significa perfección, los 7 espíritus de Dios, las 7 lámparas del candelero, entre otras cosas. El 7 significa plenitud, significa perfección. Entonces, aquí podemos dividir el Padre Nuestro en 7 puntos esenciales que lo vamos a detallar para que usted enriquezca su oración delante del Señor. Y cuando usted ore, pues no haga como hacen muchos por ahí, que se ponen a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya a los 15 minutos no tienen más palabras que decir delante del Señor. Yo le aseguro que si usted presta atención y sigue la enseñanza, pues usted va a tener una jornada de oración un poco más larga y más extendida con ese patrón de oración que es el Padre Nuestro. El primer punto que vemos aquí es que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es un indicativo de a quién va dirigida la oración. La oración va dirigida al Padre nuestro que está en los cielos. No al Espíritu Santo, no a Jesucristo, no a San Juan Bailón, no a Santa María de Porre. La oración va dirigida al Padre. Ese es el primer punto y ese es un punto esencial. Cuando usted vaya a orar, se ora al Padre. Y Jesús dijo, y lo que pidieren al Padre en mi nombre yo lo haré. O sea, el principal punto es el siguiente: se ora al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Señor no recibe ninguna oración que no vaya en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso incluye también las oraciones en el nombre de Jesús. Pero hay una tercera persona de la Trinidad que interviene, le llaman el Espíritu Santo, que es primordial, fundamental también en la oración. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La palabra dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseña, nos instruye, nos consuela. Y en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículos 26 y 27, la Biblia establece que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque qué pedir como conviene, pues no lo sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña la mente y los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, que hemos sido santificados, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Los santos no son esos cuadros que hay por ahí, no. Los santos somos las personas que hemos sido apartadas, que el Señor nos apartó para su servicio. O sea, que en toda jornada de oración usted tiene que tratar de que el Espíritu Santo lo ayude
porque nosotros no sabemos orar. El Señor en una ocasión dijo que nosotros somos siervos inútiles. O sea, en pocas palabras, nosotros no sabemos nada. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios, de la ayuda de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que Él nos direccione en la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la oración tenga peso, para que la oración llegue, para que la oración el Señor la reciba. Ahí vemos el primer punto del Padre Nuestro. La oración se dirige al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para que haya fortaleza, haya dirección, haya peso en cuando oramos. También tenemos aquí el segundo punto que dice: santificado sea tu nombre. El segundo punto, santificado sea tu nombre, viene una especie de alabanza, de adoración. El Señor anda buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Ahí, en esa especie de alabanza, de adoración, usted tiene que exaltar los atributos de Dios, su grandeza. Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres el único Dios verdadero, no hay otro Dios como tú. ¿A quién iré sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el alto, el sublime. Antes de ti no hubo Dios, fuera de ti no habrá otro Dios. Tus días no acabarán. Padre, yo te amo, yo te bendigo, yo te alabo, te doy gracias por tantas maravillas que tú haces por mí. Gracias por salvarme, gracias por sanarme. Ahí usted empieza en un punto extendido de adoración. Ahí usted le cita palabra, le cita salmo, le cita cosas que vayan engrandeciendo el atributo que Dios tiene. No engrandeciendo, sino reconociendo lo que Dios es en su vida. Ahí usted le dice cuánto usted lo quiere, cuánto usted lo ama, cuánto usted lo necesita. Usted lo adora, usted lo alaba, usted lo bendice, usted lo exalta. Ese es el segundo punto que no debe faltar en la oración. ¿Por qué? Porque el Señor se mueve en medio de las alabanzas. Cuando usted es una persona agradecida, usted alaba, usted adora. Y el Señor busca eso, que usted y yo como cristianos lo exaltemos, le adoremos y santifiquemos su nombre. Vemos que el segundo punto se envuelve lo que es alabanza y adoración. O sea, ya ahí en el primer punto y el segundo punto, pues ya usted que duraba 5, 10 minutos, 15 minutos para orar, ya en esos dos puntos, yo le aseguro a usted que usted ya va por más de 15 minutos, y solamente van 2 puntos de los 7 que vamos a tratar en este día. El tercer punto es el siguiente. Dice: venga tu reino. Nosotros siempre constantemente debemos pedirle al Señor que venga a su reino, pedirle al Señor Jesús que venga, como dice en el libro de Apocalipsis. La iglesia dice ven, el Espíritu dice ven, ven Señor Jesús, ven a levantar a tu pueblo, ven a ordenar este mundo perverso de pecado que está lleno de maldad. Señor, no te tardes más, ven, te necesitamos, mi Señor. Y ahí usted inteligentemente le dice: Señor, pero en lo poquito que falta de tu venida, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios mío, ahí usted le dice: Señor, aviva tu obra. Mira la iglesia, Señor, levanta al caído. Mira el que esté en pecado, restáuralo, Dios del cielo. Ten misericordia. Derrama, Dios mío, lluvia de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, y que esto no es con fuerza, no es con ejército, más con mi Santo Espíritu. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Ahí usted empieza a decirle al Señor: Señor, úngeme para predicar tu palabra, para yo llevar tu reino. ¿Qué hay en el reino de Dios? Hay sanidad, hay liberación, hay salvación, hay milagros, hay poder. Entonces usted: Señor, trae los milagros, Señor, trae la sanidad. Ahí usted le pone: mira a mi familia, Señor, trae tu reino a mi familia que no te conocen, ayuda a los que vengan a ti. Mira a mis vecinos, mira a mis amigos. Ahí usted le clama por los enfermos, ahí usted clama por esas almas que están perdidas, que no conocen de Jesucristo. Dios amado, usted le llora, le gime en la presencia. Dios mío, ten misericordia de ese pueblo que está perdido. Dios amado, ten misericordia también de tu iglesia, que hay muchos, Dios del cielo, que están fríos en la fe. Y dice la palabra que el que está tibio, el Señor lo vomitará de su boca. Dios amado, mete fuego de tu espíritu en tu pueblo, caliéntanos, Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a ser testigos. Dice la palabra que recibiríamos poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle constantemente: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Yo quiero ser un testigo de Jesús, hablarle a todo el mundo de la grandeza. Dios amado, yo no quiero que nadie se pierda. Así como tú me salvaste, yo quiero, Señor, que venga a tu reino también, a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Y ahí usted, en ese venga a tu reino, usted le pide ampliamente por las almas, le pide por los enfermos, le pide por la restauración de los hermanos de la iglesia, por los descarriados, le pide que haga milagros, que cuando se predique la palabra se hagan prodigios y señales acompañados de la predicación de la palabra. Ahí también usted le pide: Señor, utilízame, yo quiero servirte, Dios mío. Como dijo el Señor, pedirle al Padre que envíe obrero a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Señor, envía obrero, envíame como obrero, Dios amado. Yo quiero trabajar para la obra, yo quiero predicar la palabra, yo quiero enseñarla. Dios mío, yo no quiero estar mudo, yo quiero que lo que tú me diste por gracia, yo por gracia también darlo. Dios del cielo, ten misericordia. Y ahí en ese punto, conforme a como el Espíritu Santo lo dirija, pues usted abarca un aspecto amplio, pidiéndole al Señor que venga a su reino, que venga el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que se necesita verdaderamente aquí abajo es que el Señor se haga manifiesto en la vida de la persona. Cuando el Señor está presente, no hay enfermedad. Cuando el Señor está presente, hay liberación. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, las cosas imposibles se hacen posibles. Por eso que debemos pedirle al Señor siempre que venga a su reino, que traiga su reino, que instale su reino aquí abajo. Un punto muy importante que no se puede quedar en la oración es la fe. ¿Por qué? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa que usted ore bonito, no importa que usted sea un máster en oración, si no hay fe, el Señor no se agrada de eso. Por la fe, dice la palabra, el justo por su fe vivirá. El Señor mira los corazones y Él hace justicia por la fe. O sea, cuando usted le cree a Dios, el Señor lo justifica por la fe, porque usted le creyó. Entonces, en la oración es importante, es imprescindible la fe y el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay conocimiento de la palabra, oramos con ciencia, oramos con conocimiento y oramos conforme a lo que Dios ha establecido. Si no oramos, el Señor no responde. El Señor solamente responde al clamor de su pueblo. Bíblicamente está comprobado. Si usted quiere tener una vida exitosa, si usted quiere tener una vida apartada del pecado, el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, el que ora mucho, el que ora conforme a la voluntad y se mantiene en obediencia, difícilmente caiga en tentación, porque la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios lo fortalece para que usted pueda resistir cualquier situación de tentación que le llegue a su vida. El Señor le profetizó a Abraham que su pueblo iba a ser cautivo por 400 años. ¿Y qué sucede? Que pasaron 430 años y el Señor no respondía. Llegaron los 400 años, el pueblo estaba en Egipto y no respondía. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no clamaba. Pero automáticamente el pueblo clamó. De una vez el Señor le envió a Moisés. Igualmente, Jeremías profetizó que el pueblo iba a ser cautivo por 70 años, que a los 70 años el Señor lo iba a visitar y lo iba a traer a su tierra. Pero ¿qué sucede? Que se cumplió el plazo y Daniel, que era una persona entendida, escudriñó las escrituras y vio que ya el plazo estaba cumplido. Y dice: ¿por qué el Señor no ha respondido? Entonces empezó a clamar y ahí vino la respuesta del cielo. Algo particular en la oración de Daniel es que tuvo una oposición. Dice que desde que él se humilló para buscar a Dios, ese otro punto, que la oración debe estar con humillación. Usted tiene que entender que usted le va a orar al Dios Todopoderoso. Usted tiene que ir con humildad. Dice la palabra en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. O sea, nosotros debemos entender que Él es el grande, que nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Por eso debemos de ir humillado. Dice: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y dice cuando el ángel fue a dar respuesta a Daniel, dice que desde que dispuso su corazón en humillarse y buscar a Dios, fue oída su oración y le enviaron respuesta. Pero se levantó el principado de Persia y lo retuvo en el aire,
Muchas veces estamos clamando y algunas cosas que ya Dios nos ha contestado están retenidas en los aires. Esos principados satánicos los retienen muchas veces. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir insistiendo en la oración, la perseverancia. Dice la palabra en el libro de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo resistimos? Ahí, en la oración, clamando: Señor, mira esto, ahí. Una oración constante, persistente, como oraba el profeta Elías, fervientemente ahí, hasta que él no veía la respuesta manifestada, pues no cesaba de orar. Así mismo tenemos que hacer nosotros en la oración, porque a veces vamos a tener oposición, pero cuando nosotros llevamos una vida ahí de oración, el enemigo va a tener que soltarla, va a tener que huir y dejar que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. El otro punto, ya este sería el cuarto punto, que es un punto importante. O sea, todo es importante, pero este es un punto importante porque muchas veces lo pasamos por alto, y es: hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque lo que funciona no es lo que usted quiera ni lo que yo quiera, sino la voluntad de Dios. Por eso es que debemos pedirle al Señor, cuando oramos, decirle siempre: Señor, que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque el Señor solamente atiende a lo que es su voluntad. En una ocasión, cuando David pecó, el Señor por medio del profeta Natán, le profetizó que el niño iba a morir. Y David se metió en uno de los ayunos más drásticos, más terribles, en el suelo tirado ahí, sin comer ni beber, llorando, clamando, pidiéndole al Señor misericordia, para que el Señor le perdonara la vida al nene. Pasados 7 días, el nene murió. ¿Por qué murió? Porque no era la voluntad de Dios que el niño viviera. Ya el Señor había decretado que iba a morir. Entonces, si ya el Señor dijo una cosa, entonces usted tiene que entender cuál es la voluntad de Dios para que usted no pierda tiempo en la oración. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios, nunca vamos a tener respuesta a nuestras peticiones conforme a como nosotros queremos. Porque nosotros no estamos para estar en contra de Dios, sino para hacer la voluntad de Él, como Él diga, como Él quiera. Hay unos puntos esenciales que por nosotros no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, tenemos oposición en la oración, que más luego vamos a estar tratando eso en otro vídeo, de lo que son los estorbos o las oposiciones espirituales, donde usted ora y usted no recibe. ¿Por qué? Porque hay algo que le estorba. Y brevemente le voy a citar varios puntos para que usted se aperciba. Si tiene cualquier situación de esa, pues cuando esté orando, pues usted corrija eso para que no haya estorbo en su vida de oración. Un punto en la vida de la oración que crea estorbo es cuando usted tiene una vida de pareja y usted tiene problemas con la pareja. Dice la palabra que no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted tiene que llevar una vida de pareja para que la oración no se estorbe. Eso, hay muchas relaciones matrimoniales cristianas que hay estorbo en la oración porque los esposos siempre viven con un problema uno con los otros y no se perdonan. Delante del Señor tenemos que vivir una vida en santidad. Otro estorbo en la oración son los pecados. El Señor no hace parentesco con pecadores. El Señor aborrece el pecado. Entonces, en el libro de los Proverbios registra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos confesar los pecados, ponernos a cuenta con Dios. También debemos perdonar al que nos ha hecho agravio. No importa cuál sea la situación, usted no puede guardar rencor en su corazón, porque eso crea un bloqueo en cuanto a la oración. Otra cosa es lo que hablaba en un video anterior, lo tocante a los diezmos y las ofrendas. Hay muchas cosas que impiden que la mano de Dios se manifieste de una manera poderosa con nosotros, porque nosotros nos robamos los diezmos y las ofrendas.
y eso nos crea una especie de maldición que impide que la mano de Dios se meta. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y nosotros estamos llamados a ser obedientes a la palabra. Otro punto también que hace que la oración tenga estorbo es la desobediencia a las autoridades impuestas por Dios. En este caso, vamos al pastor. Cuando usted es obediente a su líder espiritual, míreme, mi hermano, usted se puede cansar de orar, usted se puede cansar de clamar, y si usted no respeta la autoridad que Dios estableció, pues miren, usted va a orar, el Señor la va a escuchar la oración, porque Él escucha todo, pero no va a recibir respuesta, porque Él llamó a que nosotros obedezcamos, y si Él puso líderes, puso pastores para que nosotros lo obedezcamos. Esos son algunos de los puntos que crean estorbo en la oración. También la falta de fe. Usted tiene que orar creyendo que lo que usted está orando lo va a recibir, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. El otro punto es, sabe que tenemos necesidades, alimento, vestido, entre otras cosas. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese vendría siendo el quinto punto. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí cuando usted le pida al Señor, pídale primeramente por lo espiritual. Levántese temprano, Señor, dame ese pan espiritual que yo necesito para mantenerme en fe, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Dios del cielo, así como tú le dabas el maná a Israel todos los días por la mañana, yo quiero que tú me des, pero maná espiritual. Lléname de tu palabra, Dios mío. Lléname de tu espíritu. Sacíame, Dios mío, para yo tener, para darle a los demás palabras. Dios del cielo, que dame ese pan rico y abundante, que me mantenga nutrido el día entero. Tiene que asegurar su día, preparar su día por la mañana temprano, antes de que el sol salga. Ustedes ven, el maná caía y cuando el sol salía se derretía. Entonces usted tiene que levantarse temprano a orar, tener una disciplina en la oración, sacar un momento específico, una hora específica para orarle a Dios continuamente, todos los días. Y una de las horas específicas para orar conforme a la Biblia es por la mañana, antes de que el sol salga. Así que si usted es la persona que usted se levanta tarde, trate de cambiar esa práctica y levántese temprano a buscar a Dios de mañana. Usted verá los resultados. Así que prepare su día con Dios por la mañana, antes de que el sol salga. Y ahí mismo usted también le pide el pan material. Señor, tú sabes que necesitamos el alimento, suple que no haga falta en la mesa, mira, lo necesitamos vestido. Ahí usted le especifica al Señor todo lo que usted necesita, si necesita un milagro económico, si necesita empleo, todo lo que usted necesite, ahí usted se lo puede pedir conforme a danos hoy el pan de cada día. Ve cómo dice hoy. O sea, usted tiene que pedirle hoy el de hoy. Mañana usted le pide el de mañana. Y cada día, conforme al día, usted va pidiendo. El maná no caía hoy para que usted lo guarde por una semana. No, usted tenía que ir todos los días a buscar su maná. Así mismo es en la oración. Debemos todos los días tener ese encuentro con el Señor, preparar el día para que el Señor nos bendiga. El sexto punto es, y perdona nuestros pecados. Siempre debemos pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. ¿Cómo se le pide perdón al Señor por los pecados? Con nombre y apellido, confesándolo. No decirle, Señor, perdóname todos mis pecados. Eso no funciona. Es decirle el nombre de pecado, si es posible, la persona con la que usted pecó o el pecado que usted cometió, y pedirle perdón de corazón. Señor, perdóname, ayúdame a no fallarte más. Y dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Antes de nosotros, cuando nosotros estamos pidiéndole perdón al Señor, tenemos que recordarnos si a alguien le ofendimos o alguien se ofendió, nosotros perdonar a esa persona, porque no podemos venir delante del Señor con amargura, con resentimiento, porque eso crea un estorbo en la oración. Dice la palabra más adelante que si nosotros no perdonamos al prójimo sus pecados, pues Dios tampoco nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona, pues sencillamente no escucha nuestras oraciones, no nos las contesta.
Entonces, el perdón es esencial. ¿Para qué? Para que la oración llegue. Debemos perdonar. En una ocasión el Señor le dijo a los discípulos, si tú vas a traer la ofrenda al altar y te recuerdas que tienes algo contra tu prójimo, contra tu hermano, ve, deja la ofrenda y ve, reconcíliate con él y después ven y ofrenda para que el Señor reciba lo que tú estás haciendo. Un corazón sucio el Señor no lo recibe. Debemos limpiarnos y santificarnos. Cada vez que el Señor iba a hablar con su pueblo le decía santifíquense para yo hablar con ellos, y eso no ha cambiado. Nosotros debemos vivir una vida en santidad porque el Señor es santo. Y el último punto, el séptimo punto es, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí nosotros debemos pedirle al Señor que nos cubra con su sangre, que ponga una cobertura especial de su Santo Espíritu, que envíe su sangre. Dios del cielo, guárdame de las obras de Satanás, todo lo que se hace en lo oculto. Dios del cielo, escóndeme en lo reservado de tu tabernáculo. Ayúdame, Dios del cielo, no permita que el enemigo se robe mi bendición. Dios amado, pon un cerco espiritual a favor de mi casa, de mi familia, de la iglesia. Ahí usted, en esa oración, usted abarca un punto amplio de lo que es que no lo deje caer en tentación y lo libre del mal. Ustedes saben que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra que Satanás solo vino a matar, a robar y a destruir. Usted tiene que pedirle al Señor que los libre de que Satanás les robe las bendiciones, le destruya su matrimonio, su familia, su ministerio, su carrera, y que haga con usted cualquier situación. Usted tiene que prepararse con el Señor en esa oración ahí, con fe. Usted tiene que hacer eso todos los días delante del Señor. En este no lo dice, pero en el libro de Mateo dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, la gloria del Señor, el poder del Señor, y no importa lo que el enemigo diga, el Señor está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo dominio, todo gobierno. Tenemos que tener esa certeza que el Señor es el todopoderoso, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Por eso debemos ir delante de Él en confianza, creyéndole, confiando en Él, esperando en Él. Y ustedes verán que las bendiciones de Dios, sus oraciones van a ser escuchadas, y usted va a tener una vida espiritual más activa, y usted va a tener una vida más feliz. Porque una persona que ora, que se mantiene siempre conectado con la presencia de Dios, es feliz. La oración desata el poder de Dios. La oración desata que Dios responda. La oración hace que las promesas de Dios en su palabra se cumplan. Dios le bendiga. Hasta aquí está este corto vídeo. Y suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Compartan el video. Estaremos compartiendo más enseñanza de la palabra, revelándole la palabra al Señor para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento, sino que se acerque más al Señor en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.